Y vamos ya con esa denuncia que hacen desde la Asociación de Entidades de Adicciones de Canarias. Han detectado un aumento de adicciones aquí en el archipiélago. Tenemos con nosotros a Juan José Pérez Esteves, que es vocal de esta Asociación de Entidades, de AECAD. Señor Pérez Esteves, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, es una cuestión que además se ha detectado en Canarias, pero podríamos estar hablando de un fenómeno global durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Este aumento de adicciones que se ha notado prácticamente en todo el mundo. Sí, seguramente. En general no es un fenómeno nuevo. Cada vez que se dan situaciones pues, de problemas, en este caso de una crisis sanitaria que deriva en una crisis socioeconómica, evidentemente los problemas sociales y las adicciones, los consumos, los abusos de determinadas sustancias o de determinadas conductas, pues son vasos comunicantes y al final se retroalimentan, ¿no? En el caso de Canarias, pues la Asociación de Entidades de Canarias que trabajamos en el ámbito de las adicciones, lo que hemos hecho es un pequeño estudio con las personas que ya eran nuestros pacientes o usuarias y bueno, un poco pues intentar medir a lo largo del tiempo, desde que la pandemia empezó hasta prácticamente principios de este año, cómo les afectó la situación tanto del confinamiento que hubo en los primeros meses como en general de la crisis económica, ¿no? Y en este sentido, pues efectivamente hay un aspecto declarativo en el cual se identifican que hay situaciones identificadas de mayor estrés, incertidumbre, miedo, que al final tienen mucho que ver con la proyección, el aumento o la amplificación de determinadas conductas que se pueden considerar adictivas. Y lo que ha notado también es un aumento en cuanto a la demanda de ayuda directa, porque estamos hablando de un tipo de situaciones que requieren, así como en otras cuestiones se puede hacer llamadas telefónicas, yo no sé hasta qué punto se puede ayudar a una persona con adicciones de una manera que no sea presencial. Efectivamente, esa es una de las grandes dificultades a las que nos hemos visto pues, sometidos, ¿no? Sobre todo en los primeros meses o el primer año de la pandemia, con la restricción de la atención presencial, que nunca la hemos parado en el ámbito ambulatorio ni residencial, pero sí que bueno, pues cada vez que tenías una persona de baja o en cuarentena, al final tenías que cancelar citas, consultas y al final mermaba la atención a estas personas, ¿no? Ahí se da una especie de tormenta perfecta y es que por un lado, la gente que ya estaba en el tratamiento antes de esta situación, pues puede llegar a verlo ralentizado o complicado por estas circunstancias y al mismo tiempo personas que por problemas que hayan sufrido en este tiempo requieren de una atención, de lo que llamamos un proceso de acogida, de escucha, de empezar en un tratamiento, pues digamos que el cuello de botella se estrecha y se tarda más en atenderlas, con lo cual hay gente que ya estaba antes en un proceso así y sigue más tiempo, se estanca, y gente nueva, con lo cual sí, en el conjunto de las entidades pues hemos notado esa sobrepresión respecto a lo que ya teníamos antes, que ya de por sí era importante y que al final pues genera situaciones evidentemente de dificultad tanto para las entidades que prestan el servicio como sobre todo para las personas usuarias que lo demandan. ¿Cuáles son las sustancias que más les preocupan? ¿Cuáles son las sustancias que están generando mayor índice de adicciones? Bueno, es un panorama muy diverso y muy amplio. Ahí necesitaríamos un buen rato para explicar todas las preocupaciones que tenemos porque son muy diferentes, ¿no? En primer lugar, siempre hay, digamos, sustancias o adicciones que podemos considerar prevalentes y que son problemas cronificados en nuestra sociedad y que al final pues hay que siempre hacer una muy buena labor de prevención para luego no llegar al tratamiento o ese tratamiento llevarlo a cabo, ¿no? Estamos hablando en primer lugar del alcohol, que al final es una de las sustancias que más problemas causa en cuanto a problemas personales o familiares, porque al final es un producto que está fácilmente al alcance de cualquiera, tanto a nivel de disponibilidad como de precio, y que está muy normalizado su consumo en el ámbito de ocio o en otros, ¿no? Y por ahí, pues bueno, también hay que hacer una labor importante de prevención para no olvidar que al final muchos de los problemas que tenemos van por ahí. Pero nos sigue preocupando también igual pues los consumos o adicciones más prevalentes que tenemos en colectivos a los que ya atendíamos. La heroína está ahí sin desaparecer o el crack, la cocaína muy asociada al ambiente recreativo, pues que también está ahí. El mal uso de algunas otras sustancias, como pueden ser sobre todo en este caso los ansiolíticos, las benzodiazepinas, los tranquilizantes, que al final también se cronifican su uso y que están como especie de tiritas para no intentar arreglar alguna serie de problemas sociales por la limitación de los servicios que se pueden prestar a estas personas, por la saturación de la propia red sanitaria que no puede atenderles, por la dificultad de prestar determinados servicios sociales, por el retraso de la aplicación de la ley de dependencia, en definitiva por toda una serie de problemáticas sociales que derivan en que mucha gente haga un mal uso o un uso cronificado de medicamentos que al final terminan generando adicción.
Y luego hay fenómenos nuevos que también nos preocupan, pues bueno, todo lo que tiene que ver con, en general, en la juventud, el normalizar determinados consumos, otros que tienen que ver con, es verdad que son, por suerte, de momento, muy pequeños en Canarias, o no son grandes problemas, pero hay que estar muy atentos, como el uso de opiáceos del ámbito clínico o hospitalario que puedan generar consumo fuera de ese ámbito. Estamos hablando, por ejemplo, del fentanilo o de otros medicamentos derivados de la morfina, y luego también de todo lo que tiene que ver con el ocio y en general el consumo de drogas asociado a lo recreativo, ¿no? y que además tienen que ver con otra serie de problemáticas en las cuales, si no hacemos una buena prevención entre la gente, sobre todo joven, pues pueden derivar en problemas de marginalidad, de pérdida de apoyo familiar, de pérdida del trabajo, de deudas o también de enfermedades de transmisión sexual y otra serie de problemáticas que al final siempre han estado ahí y que hoy día, pues con todo este caldo de cultivo, si dejamos de invertir o de hacer un buen trabajo de prevención, serán problemas bastante mayores en el futuro. Y hay un problema que ustedes denuncian también, es que esto, tratándose de un problema de primer orden, debería estar pues en los primeros puestos. Bueno, hay muchos problemas sanitarios, pero en los primeros puestos de las prioridades para el sistema de salud, y no lo está. Y de hecho ustedes pues están teniendo la misma subvención que tenían hace años, ¿no? Sí, a ver, esto no lo hicimos simplemente para pedir más presupuesto, para nada. Primero lo que intentamos es un poco poner en valor el trabajo de las entidades de la red para que se entienda que deben ser una prioridad social en la agenda pública, porque al final es un mecanismo de contención de problemas mucho más graves, ¿no? Y sobre todo porque al final lo que nos preocupa a aquellas entidades que hacemos tratamiento de adicciones y prevención es que en general buena parte de los peligros a los que nos enfrentamos y que ya hemos sufrido en el pasado tienden a disiparse o a atenuarse porque el foco se pone en otras cosas. La prevención debe ser algo continuado y que nos obliga a estar permanentemente vigilantes y alerta, ¿no? Entonces sabemos perfectamente ahora que además ya se empieza a hablar de una recesión económica, algunas voces empiezan a hablar de recortes. Lo que tememos precisamente es que todo lo que tiene que ver con el ámbito de las adicciones, que no se puede desconectar del resto de problemáticas de exclusión social, porque al final, como dije antes, se retroalimenta y sobre todo afecta a las personas que ya de por sí tienen más problemas, pues lo que nos preocupa es que esto todavía se arrincone más en las prioridades de la gestión pública y que los problemas, los sufrimientos de personas y familias crezcan, ¿no? Y es un poco lo que reivindicamos, un modelo más estable de financiación y una apuesta por entender que la prevención y el tratamiento de estas problemáticas al final redundan muy positivamente en general en todo el entorno y digamos que por extensión también pues en la economía, en el bienestar, en la comunidad, en la seguridad, en toda una serie de ámbitos claves para nuestra comunidad y nuestra sociedad. Ya ha nombrado a los más jóvenes y está claro que muchos tienen muchísima información, mucho más que a lo mejor la que podían tener sus padres. Sin embargo, sí se sigue observando a muchos jóvenes. Ahora hemos tenido recientemente fiestas y más que habrá a lo largo del verano, y los jóvenes siempre recurren desde bien temprano al alcohol, incluso al tabaco, en un aumento además notable con respecto a lo mejor hace 5 años, y digamos que es complicado. Con toda la información que hay, pues ¿qué paso más allá se puede dar para convencer de que esto es un hábito absolutamente nocivo? Pues yo creo que, y esto es una opinión más personal, ¿no? Pero siempre tendemos a estigmatizar mucho al colectivo joven. Esto lo hemos hecho siempre. Cuando yo era joven, cuando otros eran jóvenes, siempre los jóvenes tenían la culpa de muchos problemas, ¿no? Y al final perdemos la perspectiva de que todos hemos sido personas jóvenes y todos queremos disfrutar, en este caso del ocio, del tiempo libre, ahora en verano, y de que esa sobreinformación que podemos tener o esa mayor información que tenemos ahora, a veces también el uso que hacemos de la misma es mucho más parcial, porque al final tenemos un bombardeo de información constante y también estamos sometidos a mucha más presión publicitaria o de otra índole a la hora de generar o normalizar nuestro consumo. Entonces, en este sentido también seguramente pensemos más qué podemos hacer como sociedad por la juventud que al revés, ¿no? Y qué podemos ofrecerles, qué alternativas de ocio, qué mensaje les estamos dando, qué ejemplo. Entendamos que en general el problema de las adicciones o de los usos no responsables de determinadas conductas son algo que muchas veces se hereda y se catapulta o se amplifica desde lo que vamos aprendiendo y vemos en nuestro entorno próximo. Y en ese sentido, pues bueno, no podemos criminalizar solo a la población joven de que es irresponsable o que es menos responsable de lo que éramos nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Yo creo que al final son problemas cíclicos que pasan siempre y lo que tenemos que mirar es qué estamos haciendo desde el esfuerzo público y colectivo a la hora de hacer estrategias tanto de prevención como de ofertar
otro ocio saludable. La gestión de riesgos que llamamos, sobre todo en lo que tiene que ver con adicciones, tiene que ver con que la gente aprenda a ser consciente de los riesgos que existen y a tomar sus propias decisiones de forma empoderada, consciente y madura. Pero al mismo tiempo tenemos que ofrecerles, insisto, pues unas alternativas de ocio que no siempre se vayan tan asociadas o exclusivamente pues al ocio que pueda incitar o que pueda facilitar el consumo o la normalización de determinadas sustancias. Bueno, pues a Juan José Pérez Esteves le agradecemos muchísimo que haya estado esta mañana con nosotros compartiendo los resultados de ese estudio y reflexionando un poco sobre qué se puede hacer para mejorar esta situación que puede incluso empeorar, visto lo visto, las perspectivas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio.